Dicen que en la noche de los difuntos, los muertos regresan para visitar a los vivos. Algunos lo ven como un reencuentro lleno de amor y nostalgia, pero otros descubren que no todos los que vuelven lo hacen con buenas intenciones. Esta es la historia de una familia que, en un pequeño pueblo de España, experimentó en carne propia el verdadero significado de esa noche sagrada. Y lo que encontraron los dejó marcados para siempre. El pueblo de Valdemora siempre había respetado la Noche de los Difuntos. No era solo una fecha de recuerdo, sino un momento en el que la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía frágil. Las velas encendidas en las tumbas no solo servían para guiar a los espíritus buenos, sino también para mantener alejadas a aquellas presencias que jamás deberían volver. Este año, la fecha era particularmente difícil para Álvaro. Apenas un año atrás, su padre, Julián, había muerto de manera repentina. No fue un accidente, no fue una enfermedad, simplemente una mañana lo encontraron sin vida en la puerta de su casa con una expresión de terror congelada en su rostro. Los médicos no encontraron explicación, pero en el pueblo todos murmuraban lo mismo. Algo se lo llevó. Su madre, Carmen, no hablaba del tema. Desde la muerte de Julián, parecía una sombra de lo que había sido. Su mirada estaba siempre perdida y sus palabras eran escasas. Solo insistió en una cosa: mañana visitaremos la tumba de tu padre. No podemos faltar. Así que, al caer la noche, Álvaro, Carmen y su hermana menor, Lucía, caminaron en silencio hasta el cementerio, con una cesta de pan, vino y dulces. El camposanto estaba iluminado por un mar de velas titilantes. Las lápidas estaban adornadas con flores frescas y el aire olía a incienso y humedad. Pero había algo distinto esa noche, algo en el ambiente pesado. Lucía se aferró al brazo de su hermano. No quiero estar aquí. Siento que alguien nos está mirando. Álvaro sonrió con nerviosismo. Son solo historias, enana. Aquí no hay nadie más que nosotros, sí. Se detuvo de golpe. Un viento gélido recorrió el cementerio, apagando varias velas de golpe. La temperatura descendió de manera abrupta. Carmen se quedó completamente inmóvil frente a la tumba de Julián. Sus ojos estaban fijos en la lápida, sus labios temblaban y sus manos apretaban las flores con fuerza. «Mamá», susurró Álvaro, pero su madre no respondió. Su respiración se volvió entrecortada, como si estuviera a punto de desmayarse. Y entonces lo escucharon. Toc, toc, toc. El sonido seco y hueco, como si alguien estuviera golpeando desde dentro de la tumba. Lucía sofocó un grito y se aferró al brazo de su hermano con una fuerza sobrehumana. Álvaro sintió que la sangre se le helaba. Miró alrededor buscando una explicación racional, pero no la había. Nadie más en el cementerio parecía haberlo escuchado. Toc, toc, toc. Otra vez. Más fuerte. El corazón de Álvaro latía desbocado. Trató de moverse, de decir algo, pero el miedo lo paralizaba. Carmen, en cambio, reaccionó de inmediato.
Tomó a sus hijos de las manos y los obligó a correr. No moréis atrás, ordenó con un tono de voz que no admitía discusión. Álvaro sintió la presión de los dedos de su madre en su muñeca. Estaban helados, y entonces lo vio. Justo al borde de su visión, donde la penumbra de las velas se desvanecía, una figura alta y oscura se alzaba entre las tumbas. Era humanoide, pero no del todo. Sus extremidades eran más largas de lo normal, y su cabeza parecía torcida en un ángulo imposible. No tenía rostro, solo una sombra deforme que parecía observarlo. Y luego dio un paso hacia ellos. Lucía empezó a llorar, pero Carmen la sujetó con fuerza y la levantó en brazos. No podían detenerse. La familia salió del cementerio corriendo por sus vidas, pero Álvaro sintió que la presencia les seguía. Algo había despertado esa noche, algo que no era su padre, y lo peor de todo era que ya los había visto. La familia corrió por el sendero de grava que conectaba al cementerio con el pueblo. El sonido de sus pasos retumbaba en la fría noche, pero no era lo único que se escuchaba. Había algo más, un crujido, una respiración áspera, el leve murmullo de un susurro incomprensible que los seguía entre las sombras. Carmen no miró atrás ni un solo instante. Sabía que si lo hacía, todo estaría perdido. Lucía sollozaba en sus brazos, aferrándose a su cuello como si su vida dependiera de ello. Álvaro corría justo detrás de ellas, con el pecho ardiendo y la mente en caos. ¿Qué demonios acababan de presenciar? Cuando finalmente llegaron a la puerta de su casa, Carmen sacó las llaves con manos temblorosas, pero le costó encontrar la cerradura. «Mamá, date prisa», exclamó Álvaro, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. Detrás de ellos, en la calle oscura, la figura seguía allí. No se movía, solo estaba de pie, mirándolos. Su silueta se recortaba contra la tenue luz de los faroles del pueblo, distorsionada, errónea. Algo en su postura no era natural, como si sus extremidades se doblaran de manera equivocada. Finalmente, Carmen logró abrir la puerta y empujó a sus hijos adentro antes de cerrar de golpe. El sonido del cerrojo fue como un disparo en el silencio. Por un momento, nadie se atrevió a moverse. Solo se escuchaban sus jadeos y el tic-tac del viejo reloj de pared. ¿Qué era eso?, balbuceó Álvaro, con la voz aún entrecortada. Carmen no respondió de inmediato. Se apoyó contra la puerta, con la mirada perdida, como si intentara recomponer su mente. «No sé», susurró al fin, pero su tono no tenía convicción. Lucía se aferró al brazo de su hermano y murmuró: «Era papá». Álvaro sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. «No», dijo de inmediato. «Eso no era papá». La casa estaba en completo silencio. El aire se sentía pesado, como si algo se hubiera filtrado junto con ellos. Carmen encendió todas las luces y revisó las ventanas una por una, asegurándose de que estuvieran bien cerradas. Álvaro se acercó a la cortina de la sala y la corrió apenas unos centímetros para mirar afuera. La calle estaba vacía. La figura ya no estaba.
pero el malestar en su estómago no desapareció. Algo no estaba bien. Tenemos que hacer algo, dijo Álvaro, volviéndose hacia su madre. No podemos ignorarlo. Lo que sea que ocurrió en el cementerio, nos sigue. Carmen apretó los labios y miró a sus hijos con una expresión grave. Hay alguien que puede ayudarnos. Los ojos de Álvaro se abrieron con sorpresa. ¿Quién? La mujer suspiró y se pasó una mano por el cabello, nerviosa. Tu abuela me habló de ella cuando era niña. Una mujer en las afueras del pueblo. Dicen que sabe cosas sobre los que no descansan en paz. Álvaro frunció el ceño. ¿Una bruja? Carmen no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz fue apenas un susurro. Tal vez. El silencio volvió a caer sobre la casa. Afuera, el viento agitaba las ramas de los árboles, creando sombras inquietantes en las paredes. Y entonces, toc, toc, toc. Los tres se quedaron petrificados. El mismo sonido, el mismo ritmo. Alguien estaba tocando la puerta. Pero la casa estaba en medio del pueblo. Nadie los había seguido. Nadie podía estar allí, ¿verdad? Carmen llevó un dedo a sus labios, indicando que no hicieran ruido. Lucía comenzó a temblar en silencio, mientras Álvaro, con el corazón martillándole el pecho, se acercó despacio a la mirilla. Tomó una respiración profunda y miró. Nada. La calle estaba vacía. No había nadie al otro lado de la puerta. Y, sin embargo, el sonido se repitió. Toc, toc, toc. Más fuerte, más insistente. Y esta vez, Álvaro vio la sombra de unos dedos largos y huesudos deslizándose lentamente por la parte inferior de la puerta. Los muertos no siempre vuelven en paz. Toc, toc, toc. El sonido reverberó en la madera de la puerta, más fuerte esta vez, más insistente. Álvaro sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver aquellos dedos huesudos arrastrándose por el umbral, como si buscaran una rendija para colarse dentro. Su primer instinto fue alejarse, pero una parte de él estaba hipnotizada por la visión. Aquello no era humano. Lucía ahogó un sollozo y se tapó la boca con ambas manos, temblando. Carmen reaccionó al instante, sujetando con fuerza a su hija y retrocediendo hasta el centro de la sala. Su rostro estaba pálido como la cera. «No abras», susurró con voz tensa, como si hiciera falta decirlo. Álvaro se apartó de la puerta con el corazón desbocado. No había nadie afuera, pero algo estaba allí, algo que no debería estar. El sonido cesó. El silencio que siguió fue aún peor. Era como si la casa misma contuviera la respiración. Carmen no dudó más. Caminó con decisión hasta un pequeño mueble junto a la chimenea y sacó un viejo rosario, sus dedos apretándolo con desesperación. Luego se giró hacia sus hijos. «Nos vamos. Ahora. ¿A dónde?», preguntó Álvaro con un nudo en la garganta. Su madre tardó un segundo en responder. Cuando lo hizo, su voz salió apenas en un susurro. «A ver a la bruja». Lucía sollozó, aferrándose al brazo de Carmen. En cualquier otro momento,
La idea de ir a buscar a una supuesta hechicera habría parecido absurda, pero ahora era la única opción. Sin perder tiempo, Carmen agarró un abrigo y salió por la puerta trasera, asegurándose de que sus hijos la siguieran. Álvaro se giró por última vez hacia la puerta de entrada y vio la sombra. No era una silueta cualquiera. Era alta, encorvada, con extremidades alargadas que se proyectaban sobre el suelo de la sala a través de la luz de la farola de la calle. No tenía rostro, pero sabía que los estaba mirando. Sabía que los estaba siguiendo. «Cor», gritó su madre. Y eso hicieron. El camino hacia las afueras del pueblo estaba casi completamente a oscuras. Solo el resplandor de la luna iluminaba la vereda que serpenteaba entre los árboles. El viento silbaba entre las ramas desnudas, arrastrando hojas secas como si fueran susurros del más allá. Lucía apenas podía contener el llanto, mientras Carmen la sostenía en brazos. Álvaro miraba constantemente por encima del hombro, con la sensación de que algo se movía entre los árboles, siguiéndolos en la oscuridad. «¿Quién es esta mujer?», preguntó en voz baja, tratando de mantener la calma. Carmen tardó en responder. Su mirada estaba fija en el camino, como si temiera que, si desviaba la vista, algo pudiera atraparlos. «Se llama Doña Engracia», dijo finalmente. «Vive sola, lejos del pueblo. Mi madre decía que tiene el don, que puede ver a los que ya no pertenecen a este mundo». Álvaro tragó saliva. Si alguien podía ayudarlos, tenía que ser ella. Caminaron durante lo que parecieron horas hasta que finalmente divisaron una pequeña casucha al borde del bosque. Tenía un tejado torcido y la pintura de las paredes estaba desgastada por el tiempo. Una única luz amarillenta brillaba desde el interior, proyectando sombras en las ventanas. Carmen no dudó. Se acercó y golpeó la puerta con insistencia. «Nada. ¿Y si no está?», preguntó Álvaro, con la respiración agitada. Carmen volvió a golpear, esta vez con más fuerza. Y entonces, sin previo aviso, la puerta se abrió sola. Lucia soltó un jadeo ahogado. Un pasillo oscuro se extendía ante ellos, con una única vela parpadeante al fondo. Álvaro sintió un nudo en el estómago. Todo su instinto le gritaba que no entrara. Pero antes de que pudiera decir nada, una voz anciana y áspera resonó desde el interior. Ya los estaba esperando. La familia se quedó congelada en la entrada. Y entonces, desde las sombras, emergió una mujer. Doña Engracia. Su rostro estaba cubierto de arrugas profundas, sus ojos eran oscuros como pozos sin fondo, y llevaba un chal de lana negra que parecía absorber la luz de la vela. Su presencia era inquietante, pero extrañamente tranquilizadora al mismo tiempo. «Entren, ordeno. El muerto ha venido por ustedes, y no se detendrá hasta llevarse a uno. El muerto quiere algo, y no se irá sin conseguirlo». Álvaro tragó saliva con dificultad mientras seguía a su madre dentro de la casa de Doña Engracia. El aire estaba denso, cargado con un olor a hierbas secas y cera derretida. Las sombras titilaban con la luz de las velas,
danzando las paredes de piedra como si fueran figuras vivas. Lucía no quería soltar la mano de su madre. Carmen la sostenía con firmeza, aunque su propio cuerpo temblaba. Sabía que no debían estar allí, pero también sabía que no tenían otra opción. Doña Engracia cerró la puerta con un golpe seco. «Siéntense», ordenó, señalando un viejo sofá cubierto con una manta raída. Ninguno se movió de inmediato. La anciana entrecerró los ojos con una lentitud aterradora. Giró la cabeza hacia Carmen. «¿Sabes por qué el muerto ha venido por ustedes?» Carmen apretó los labios, pero no respondió. «No se trata solo de que los muertos regresan en estas fechas», continuó doña Engracia, bajando la voz hasta convertirla en un susurro áspero. «Este no es un espíritu común. No está de paso. Ha estado esperando, observando, y esta noche encontró la forma de cruzar». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Álvaro sintió que su piel se erizaba. No estaba seguro de querer saber más. La bruja caminó lentamente hasta una mesa llena de frascos, amuletos y huesos ennegrecidos por el tiempo. Se detuvo frente a una vela roja que ardía sin moverse, como si el aire alrededor estuviera atrapado en un hechizo. «Cuando los muertos no pueden descansar, es por dos razones», murmuró, pasando una mano sobre la llama. «O fueron llamados, o fueron traicionados». La última palabra quedó suspendida en el aire. Carmen tembló. «Nosotros no hicimos nada», susurró, su voz apenas audible. Doña Engracia levantó la mirada bruscamente. Sus ojos oscuros brillaban con algo primitivo, algo que no pertenecía a este mundo. «Alguien lo hizo», dijo con voz firme. «Y ahora, el muerto quiere justicia». Lucía comenzó a sollozar. «No, no quiero que vuelva». Carmen la abrazó con fuerza, pero su rostro estaba completamente pálido. «¿Cómo lo detenemos?», preguntó Álvaro, su voz más fuerte de lo que esperaba. Doña Engracia lo miró por un largo instante. Luego, sin apartar la vista, tomó un puñado de tierra oscura y la dejó caer lentamente sobre la vela. El fuego no se apagó. «No puedes detener a un muerto que ha sido traicionado», susurró. «Solo puedes darle lo que quiere o prepararte para perder algo a cambio». Álvaro sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. «¿Qué? ¿Qué es lo que quiere?». Doña Engracia se inclinó sobre la mesa, apoyando ambas manos en la madera. «Una vida». De repente, la vela parpadeó violentamente. Un golpe ensordecedor retumbó en la puerta. «¡Pam! ¡Pam! ¡Pam!». Lucía gritó y se cubrió los oídos. Carmen la sostuvo con desesperación. Álvaro se puso de pie de un salto. El sonido no venía de la puerta principal, sino de la ventana. Doña Engracia ni siquiera se inmutó. «Llegó más rápido de lo que esperaba», dijo con calma. «Crack». La ventana se astilló de golpe. Algo oscuro, con dedos alargados y huesudos, comenzó a arañar el cristal. «Ábranla», susurró la bruja. Carmen la miró horrorizada. «¡Estás loca!». Doña Engracia giró lentamente la cabeza hacia ella. «Si no la abren,
Él entrará de todas formas. El umbral entre los vivos y los muertos. Crack. El sonido de la madera crujiendo hizo que Lucía sollozara más fuerte. Las uñas huesudas arañaban el cristal de la ventana, emitiendo un sonido chirriante que helaba la sangre. Álvaro tragó saliva con dificultad. Algo estaba tratando de entrar. Carmen se aferró a su hija, con los ojos bien abiertos y el rostro desencajado por el terror. «No podemos», murmuró, negando con la cabeza. «No podemos dejarlo entrar». Doña Engracia no apartó la mirada de la ventana. Sus ojos oscuros parecían dos pozos sin fondo. «No puedes evitarlo», dijo en voz baja. «Él ya está aquí». Las velas en la habitación comenzaron a temblar. La llama de cada una de ellas parpadeaba como si el aire estuviera siendo devorado por una presencia invisible. Álvaro sintió como el frío se volvía más intenso. Su respiración salió en nubes blancas, como si de repente estuvieran afuera, en una noche helada de invierno. ¡Bam! 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 La fuerza de los golpes hizo que la madera de la ventana comenzara a astillarse. Las sombras en la habitación se alargaron, distorsionándose como si fueran absorbidas por una presencia oscura. «¿Qué hacemos?», susurró Álvaro, mirando a Doña Engracia con desesperación. La anciana no respondió de inmediato. Sus dedos delgados acariciaban lentamente un amuleto que colgaba de su cuello. «Si no lo dejas entrar por su propia voluntad», susurró finalmente, «lo tomará por la fuerza». Lucía gimió, enterrando el rostro en el pecho de su madre. Carmen negó con la cabeza. «No, no podemos. No sabemos qué quiere». Doña Engracia giró la cabeza lentamente. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana. «Él no quiere hablar. No quiere negociar. Él ha venido a cobrar». De repente, las velas se apagaron. Un viento helado barrió la habitación, como si una puerta invisible se hubiera abierto de golpe. Lucía gritó. Álvaro sintió un escalofrío subiéndole por la columna. El sonido de algo arañando la madera ahora venía de todas partes. De las paredes, del techo, del suelo. No estaba solo afuera, estaba rodeándolos. «¡Hagan algo!», exclamó Carmen, su voz ahogada por el terror. Doña Engracia cerró los ojos por un momento. Luego, sin previo aviso, se mordió el dedo y dejó caer una gota de sangre sobre la mesa. El aire pareció estremecerse. Un lamento bajo, gutural, resonó en la oscuridad. Algo se estaba acercando, y esta vez no iba a esperar a que lo dejaran entrar. La puerta entre los mundos está abierta. El aire se volvió insoportablemente pesado. Era como si la habitación estuviera sumergida en agua espesa, una presión invisible apretando el pecho de Álvaro y robándole el aliento. La oscuridad no era normal. No era la simple ausencia de luz. Era algo vivo. Algo que los miraba. ¡Crack! Un sonido seco hizo eco en la cabaña. Unas grietas largas y delgadas se extendieron por la madera de la ventana, como si una fuerza invisible estuviera rompiéndola desde adentro. «No lo mires», susurró Doña Engracia de repente,
con una urgencia helada en su voz. Lucía se aferró al vestido de su madre, temblando sin control. Carmen la sostuvo con fuerza, sin saber si cerrando los ojos se protegerían o si quedarían aún más indefensas. Álvaro sintió que su cuerpo entero estaba al borde del colapso. El aire estaba gélido, pero un sudor helado resbalaba por su espalda. De pronto, un susurro rasgó la oscuridad. No venía de la ventana, no venía de la puerta, venía de dentro de la habitación. Álvaro. El joven sintió como si un puño de hielo le estrujara el estómago. Lo llamaban por su nombre. No contestes. La voz de doña Engracia fue apenas un susurro. Pero era demasiado tarde. Álvaro giró la cabeza lentamente. Y allí, en el rincón más oscuro de la habitación, donde la sombra se acumulaba como un pozo sin fondo, vio algo moverse. Un par de ojos lo miraban. Eran dos orbes brillantes, de un blanco enfermizo, sin pupilas, sin alma. Álvaro sintió que su garganta se cerraba. No podía moverse, no podía gritar. El aire vibró con un susurro más fuerte. Álvaro, me debes algo. Carmen gritó al ver a su hijo paralizado. Intentó moverlo, sacudirlo, pero era como si su cuerpo estuviera atrapado en el aire, como si una mano invisible lo sujetara. Lucía sollozaba, su voz temblorosa llenando el silencio sepulcral de la habitación. «Déjalo en paz», gritó Carmen, su desesperación transformándose en rabia. Doña Engracia murmuraba algo en voz baja. Su rostro estaba tenso, su piel pálida como si estuviera viendo algo que los demás no podían. «No podemos detenerlo», susurró la anciana. Carmen la miró con furia. «Claro que podemos. Tienes que hacer algo». Doña Engracia negó con la cabeza. «No puedes detener a los muertos que han sido traicionados. Solo puedes darle lo que busca o prepararte para pagar el precio». ¡Pum! Las velas estallaron en llamas. Un viento gélido barrió la cabaña, levantando el polvo, haciendo crujir las paredes como si la casa entera estuviera a punto de colapsar. Los susurros se convirtieron en gemidos, los gemidos en gritos, y de pronto, en la oscuridad, la cosa salió del rincón. No caminó, se deslizó. Su forma era imposible de definir. Era un cuerpo, pero no tenía carne. Era una sombra, pero proyectaba peso. Y venía directo hacia Álvaro. Cuando la oscuridad respira, el aire se volvió denso, cargado de un hedor rancio, a humedad y tierra removida. Álvaro sintió como su pecho se apretaba, como si algo invisible le envolviera los pulmones y le impidiera respirar. No podía moverse. Su cuerpo entero estaba paralizado por una fuerza fría, un agarre helado que le recorría la espalda como garras de hielo. Las sombras parecían tomar forma, retorciéndose en el rincón de la cabaña como un humo negro que se condensaba. La tía respiraba. «Álvaro». El susurro ya no era un eco lejano. Era un aliento frío en su oído. Su estómago se contrajo en un espasmo de puro terror. Su instinto le gritaba que no mirara, que no se atreviera a levantar la vista.
pero lo hizo. Y allí estaba, un rostro sin piel, con carne reseca pegada al hueso. Ojos hundidos, sin pupilas, agujeros oscuros que parecían devorar la luz. La boca abierta en un gesto antinatural, como si estuviera a punto de gritar o de devorar. ¿Me debes algo? Álvaro sintió su estómago caer en un vacío infinito. Su mente intentó recordar, intentó entender, pero lo único que pudo sentir fue el tacto helado de unos dedos invisibles deslizándose por su cuello. «¡No lo toques!», gritó doña Engracia de repente. La anciana alzó un puñado de polvo negro y lo arrojó al suelo. La madera crujió, como si algo grande y pesado hubiera caído desde el techo. La sombra retrocedió. Por un segundo, el hechizo que ataba a Álvaro se rompió y el joven cayó de rodillas al suelo, jadeando, con las manos temblorosas. Lucía gritó, aferrándose a Carmen, que lloraba en silencio. «No puedes evitarlo», susurró la sombra con una voz gutural. «No puedes huir de una deuda con los muertos». Las llamas de las velas se retorcieron, brillando en un color azulado, casi espectral. Álvaro levantó la cabeza. Su vista se nublaba, su corazón latía con fuerza en sus oídos. «¿De qué deuda hablas?», susurró con los labios secos. La sombra se estremeció, como si la pregunta hubiera tocado algo profundo, algo antiguo. Doña Engracia se giró de golpe y lo miró con el ceño fruncido. «Calais, no le hables, no le depodé». Pero ya era tarde. El ente se inclinó hacia él, su aliento pútrido quemándole la piel. «¿Lo olvidaste?». La voz no tenía emoción. Era un eco vacío, un sonido de ultratumba. Los ojos de Álvaro se agrandaron. Un recuerdo enterrado en su mente comenzó a despertar. Algo que había hecho, algo que había enterrado en el pasado. Y ahora, el pasado había venido a buscarlo. El recuerdo perdido. El aire vibró con una energía oscura, densa, cargada de un lamento que venía desde otro mundo. Álvaro sintió un zumbido en los oídos, como si una docena de voces estuvieran susurrando a la vez. Su piel se erizó. El frío que antes le rodeaba ahora estaba dentro de él, como si la sombra lo hubiera marcado con su presencia. «Lo olvidaste», repitió la voz en un susurro que parecía filtrarse dentro de su cráneo. Y entonces lo recordó. A Cementerio, el sonido de hojas secas crujiendo bajo sus pies. Era de noche y la luna iluminaba una cruz de madera maltrecha, enterrada en el suelo con una fecha grabada a mano. Hace un año. Su respiración se aceleró. Sus propios recuerdos parecían irreales, como un sueño del que apenas podía agarrar los fragmentos. Él había estado ahí. Había pisoteado la tumba. Había roto la cruz. No, la había tirado. Un reto, una apuesta estúpida con sus amigos. Era día de muertos y todos estaban ebrios, riendo, burlándose de las leyendas del pueblo. Si de verdad los muertos caminan esta noche, que vengan a buscarme. Sus propias palabras resonaron en su mente. Ahora tenían otro significado.
Se sintió mareado. Todo cobraba sentido. No era solo una presencia. Era aquel a quien había desafiado. Y ahora, había venido a cobrar su deuda. ¿Ya lo recuerdas? Se burló la sombra. Su voz retumbó en las paredes, sacudiendo la cabaña. Las velas estallaron en llamas azules, iluminando la forma completa del ente. Un cuerpo cadavérico, con la piel grisácea pegada a los huesos, los labios resecos y agrietados, mostrando una hilera de dientes rotos. Álvaro tembló. El ente dio un paso adelante. Me desafiaste y ahora debes pagar. Los ojos del espectro se volvieron negros como el abismo. El suelo tembló bajo los pies de todos. Carmen gritó y abrazó a Lucía, protegiéndola con su propio cuerpo. Doña Engracia cerró los ojos y comenzó a murmurar en una lengua antigua. Pero la sombra no apartó su atención de Álvaro. La temperatura bajó aún más. La madera de la cabaña crujió como si fuera a colapsar. ¿Cómo? ¿Cómo pago? Logró susurrar Álvaro, su voz apenas audible. El ente se inclinó hasta que su rostro podrido quedó a centímetros del suyo. Y entonces sonrió. El precio de la deuda. El ente sonrió, dejando ver su hilera de dientes rotos, ennegrecidos por el tiempo. La cabaña parecía encogerse a su alrededor. Las sombras se estiraban, retorciéndose en las paredes como si tuvieran vida propia. El aire estaba cargado de algo antiguo, algo maligno. Álvaro no podía moverse. Tu deuda, susurró el espectro, se paga con vida. El corazón de Álvaro se detuvo un instante. La sangre en sus venas se volvió hielo. No. Su voz salió apenas como un hilo de aire. Sí, el ente alzó una mano huesuda, y Álvaro sintió un tirón en su interior, como si algo invisible le jalara desde el pecho. Un dolor indescriptible lo atravesó, como si le arrancaran el alma. ¡No! Lucía gritó, tratando de correr hacia él, pero Doña Engracia la sujetó con fuerza. «¡No lo toques!». La anciana rugió con una voz que no parecía humana. «Lucía forcillo, lorando desesperada. Déjenlo en paz». Álvaro cayó de rodillas. Un sabor metálico le llenó la boca. Su piel perdió color, sus manos temblaban. Sentía su vida escapando, un hilo invisible deslizándose hacia la criatura. «Iris mío». El ente abrió la boca en una mueca grotesca. Succionaba algo de él. Los ojos de Álvaro se enturbiaron. Su visión se oscureció. Los rostros de Lucía y Carmen se convirtieron en manchas borrosas. La muerte lo estaba llamando. No todavía. Doña Engracia se abalanzó sobre el suelo, sacando un cuchillo de obsidiana de entre sus ropas. Sin dudarlo, se cortó la palma de la mano. «Yo pago la deuda». La sombra se detuvo. Por primera vez, dudó. Las llamas titilaron, las paredes dejaron de crujir. Álvaro jadeó, sintiendo como el frío retrocedía un poco. El ente giró lentamente la cabeza hacia Doña Engracia. «Eso no es suficiente», gruñó. «Pero es un trato».
La anciana extendió su mano sangrante y trazó un símbolo en el suelo con su propia sangre. La cabaña pareció estremecerse. El aire se volvió espeso, cargado de electricidad. Álvaro trató de hablar, pero sus labios apenas se movieron. Doña Engracia lo miró por encima del hombro, con el rostro pálido, pero decidido. Muchacho, no te detengas. No, Lucía gritó. No podemos dejarla. Ahora, un estruendo sacudió la cabaña. Las ventanas explotaron. El ente se retorció, como si algo invisible le impidiera avanzar. Pero no por mucho tiempo. Váyanse. Lucía jaló a Álvaro con todas sus fuerzas. Carmen apenas podía moverse del miedo. Con los pulmones ardiendo, con el corazón golpeándole en el pecho, corrieron. Atrás, los gritos de Doña Engracia se mezclaron con el rugido del ente. Y luego, el silencio, la huida y el silencio de la muerte. El bosque los tragó. Álvaro, Lucía y Carmen corrían a ciegas, tropezando con raíces, esquivando ramas que parecían manos intentando atraparlos. El aire era denso, helado, impregnado de un silencio antinatural. El suelo crujía bajo sus pasos. Pero lo más aterrador era lo que ya no se escuchaba. Los gritos de Doña Engracia se habían desvanecido. No podemos dejarla, jadeó Lucía, las lágrimas corriendo por su rostro mientras seguía corriendo. No hay opción, gritó Álvaro, sintiendo una punzada de culpa perforarle el pecho. Un crujido, un susurro. Se detuvieron en seco. Carmen se llevó una mano a la boca para contener un grito. Álvaro giró la cabeza lentamente. Algo venía tras ellos. Las sombras entre los árboles se movían, serpenteando entre los troncos como si fueran líquidas. Los latidos de su corazón retumbaron en sus oídos. No. No puede ser, no puede haber sobrevivido. Y entonces lo vieron. Una figura salió de la oscuridad. Caminaba lento, torcido, con movimientos antinaturales. La silueta de Doña Engracia. No, Lucía murmuró con la voz rota. Pero algo estaba mal. Sus piernas se doblaban en ángulos imposibles. Su cabeza se inclinaba hacia un lado, como si el cuello estuviera roto. Y su rostro, Dios, su rostro no tenía ojos. Corn. La voz de la anciana sonó hueca, como si saliera de un pozo profundo. Carmen sollozó, retrocediendo con pasos torpes. Lucía quiso avanzar, pero Álvaro la sujetó del brazo con todas sus fuerzas. «No es ella», susurró. «Corn». La voz se deformó. «Corn». Entonces, la cabeza de la anciana se giró completamente hacia atrás con un crujido que hizo que les fallaran las piernas. No lo pensaron dos veces. Corrieron como nunca antes en sus vidas. El bosque parecía no terminar. Cada paso se sentía más pesado, como si algo invisible tirara de ellos. Álvaro sintió la piel ardiéndole. Algo lo seguía, algo lo tocaba. No podía mirar atrás. No debía mirar atrás. Y entonces la cabaña apareció entre los árboles. La vieja cabaña del pueblo. Había una luz dentro.
¡Ay!, gritó Carmen, señalándola con desesperación. No importaba lo que hubiera dentro. Cualquier cosa era mejor que lo que los perseguía. Lucía golpeó la puerta con furia. «Abran». Álvaro giró la cabeza por una fracción de segundo. Y la vio. A la sombra. A la cosa con la voz de Doña Engracia. A la cosa que los quería muertos. Estaba a solo unos metros. Su boca se abrió demasiado, como si su mandíbula se dislocara. Y entonces la puerta se abrió de golpe. Una mano los agarró y los arrastró adentro. La puerta se cerró con un golpe ensordecedor. El grito de la criatura quedó ahogado por la madera. Lucía se desplomó en el suelo. Carmen jadeó, con las manos temblando. Álvaro levantó la vista, y su corazón se paralizó. No estaban solos. La casa de los espectros. Álvaro apenas podía respirar. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, casi más fuerte que la tormenta de golpes y arañazos que venía de fuera. «¿Quién está ahí?», susurró Lucía, la voz temblorosa. La habitación estaba oscura. Solo una lámpara de aceite titilaba en el centro, proyectando sombras que se retorcían como espectros en las paredes. Y entonces una figura emergió de la penumbra. «Ustedes no deberían haber venido aquí». La voz era baja, áspera, como si la persona que hablaba no hubiera usado su garganta en años. Carmen ahogó un grito. La mujer salió de las sombras. Era anciana, con la piel curtida como cuero viejo y los ojos hundidos en un abismo de arrugas. Llevaba un manto oscuro cubierto de símbolos extraños y en la mano sostenía un bastón de madera ennegrecida. «¿Quién es usted?». Álvaro se forzó a hablar. La mujer no respondió de inmediato. Se limitó a observarlos con un aire inquietante. Luego, desvió la mirada hacia la puerta. Los golpes y rasguños se habían detenido. Un silencio antinatural llenó la cabana. Lucía tragó saliva. ¿Se ha ido? No. La anciana negó con la cabeza. Solo está esperando. Álvaro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué es esa cosa? La anciana lo miró con una mezcla de lástima y severidad. Una deuda que nunca fue pagada. El silencio se hizo más denso. Carmen cerró los ojos con fuerza, como si quisiera desaparecer. Lucía dio un paso adelante. ¿Cómo la detenemos? La anciana dejó escapar un suspiro largo, cansado, cargado de algo antiguo. No se detiene. Su voz sonaba como hojas secas crujiendo bajo los pies. Solo puede ser engañada. Álvaro frunció el ceño. ¿Engañada? ¿Cómo? La anciana alzó una mano temblorosa y señaló el suelo. Por primera vez, se dieron cuenta de lo que había debajo de ellos. Un círculo dibujado con ceniza negra. No nos ha tocado, porque estamos dentro de esto. Lucía se cubrió la boca con las manos. ¿Es una protección? ¿Es un trato? La anciana inclinó la cabeza, observándolos con una sombra de tristeza. Para salir de aquí, uno de ustedes debe ofrecerse en su lugar. El aire se volvió insoportablemente pesado.
Los tres se miraron entre sí. Lucía negó con la cabeza de inmediato. No, no podemos hacer eso. Es la única manera. Carmen rompió a llorar. Álvaro sintió su garganta cerrarse. No había otra opción. La anciana extendió la mano. Eli Jan, o ella elegirá por ustedes. Y entonces, un sonido horrible vino de afuera. Un susurro gélido, como si el viento soplara entre las tumbas. Yo elijo la elección de la muerte. El aire se congeló. El susurro seguía ahí, reptando entre las grietas de la cabaña. Yo elijo, Lucía decía Pharaoh, Álvaro. Carmen se cubrió los oídos. Algo estaba entrando. La lámpara de aceite parpadeó violentamente, proyectando sombras que se contorsionaban en las paredes. Y entonces el fuego se apagó. Un silencio sepulcral cayó sobre ellos. Un aliento gélido les rozó la piel. Álvaro sintió una presión en el pecho, como si alguien invisible lo estuviera tocando. «No», gritó Lucía, empujándolo hacia atrás. Pero ya era demasiado tarde. Unas manos invisibles lo sujetaron con fuerza, arrastrándolo hacia la oscuridad. «No, no lo hagas». Carmen intentó alcanzarlo, pero la anciana la detuvo. «Es su decisión». Lucía se volvió con desesperación. «¿No podemos hacer nada?» La anciana la miró con tristeza. «Ya la ha elegido». Álvaro se retorció, intentando zafarse. Las sombras lo envolvieron, como bocas abiertas devorándolo. Y entonces lo vio. La cosa, la figura que había sido Doña Engracia. Pero ya no era ella. Era una criatura sin rostro, con la piel deformada y las extremidades demasiado largas. Los huesos crujieron mientras extendía una mano hacia él. «Es mi turno». Álvaro luchó con todas sus fuerzas, pero su cuerpo se volvió pesado. El tiempo se ralentizó, y en el último momento comprendió la verdad. No era Doña Engracia, no era un espíritu vengativo. Era él, era su propia sombra. La deuda era suya. Los ojos de Álvaro se abrieron de golpe. Todo se volvió blanco. Un frío abrumador lo consumió. Y entonces la oscuridad lo tragó. Lucía gritó su nombre, pero él ya no estaba. El viento golpeó la cabaña con furia. La criatura se desvaneció, junto con Álvaro. El trato había sido sellado. Carmen se derrumbó en el suelo, sollozando. Lucía se quedó de rodillas, incapaz de comprender lo que había pasado. Y la anciana, con el rostro cansado, suspiró. Uno más para el otro lado. El amanecer rompió la noche. Cuando Carmen y Lucía salieron de la cabaña, el bosque estaba en silencio. El sendero estaba despejado. El peligro había desaparecido. Pero Álvaro nunca regresó. Pasaron los años. Lucía y Carmen nunca volvieron al pueblo. Pero cada año, en la víspera del Día de los Muertos, cuando las velas se encienden en los altares, cuando las puertas del otro mundo se abren, Lucía siente algo detrás de ella, una sombra que nunca la deja en paz, un susurro en la oscuridad. Yo elegí.